Saludo en el nombre del Señor a la iglesia del 15, de nuestro pastor, a todos. Hoy día se me ha pedido hacer el estudio del día miércoles y lo vamos a hacer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y la lectura se encuentra en Génesis 25, del versículo 19 hacia abajo. El nacimiento de Jacob y Esaú. Ese es el título. Estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac y era Isaac de 40 años, cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel, arameo, de Padán Aram, hermana de Labán, arameo. Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Jehová y concibió Rebeca, su mujer. Y los hijos luchaban dentro de ella, y dijo así: si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová, y le respondió Jehová: 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tu extraña. El un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Y dice, la palabra dice que oró Isaac a Jehová, y Rebeca como Sara fueron estériles durante muchos años, y Isaac tuvo que pedirle al Señor el siguiente hijo de la promesa, de cuya simiente nacería finalmente el Redentor, nuestro Señor Jesucristo. De esa manera Dios recalca el principio espiritual de que la redención, la herencia espiritual y el cumplimiento del pacto no se realiza por medios naturales, sino por medio de la acción y la gracia de Dios en respuesta a la oración y a la búsqueda de Él. En otras palabras, la oración es el medio por el cual Dios decide conceder sus promesas y bendiciones. Si nosotros meditamos en esta palabra, dice que Dios le hizo la promesa a Abraham de que por medio de él habría un nuevo pueblo y por ese pueblo vendría el Redentor. Por lo tanto, cuando nace Isaac, cuando tenía 40 años, dice que Abraham le buscó su esposa. Su esposa se llamó Rebeca y ella era estéril, tal como dice, como Sara, como la esposa de Abraham. Entonces, Isaac tuvo que orar a Dios, nuestro Señor, a Jehová, y Jehová le escuchó la oración y le dice que le va a dar hijos. Y esos hijos dice que luchaban dentro del vientre de Rebeca. Y Rebeca dijo: ¿para qué vivo yo si aquí hay 2 pueblos? Y el Señor da ahí una palabra que es muy importante dentro de este estudio, que le dice que habrán 2 pueblos y que el mayor servirá al menor. Entonces nosotros tenemos que tener clara esta parte, porque después viene un conflicto de todo esto. El Señor les bendiga. Dice que habrán 2 naciones. Las 2 naciones eran los israelitas, descendientes de Jacob, y los edomitas, descendientes de Esaú. La hostilidad y la contienda caracterizaron posteriormente la relación entre esas 2 naciones. Resulta que estos pueblos, después cuando ya fueron pueblos grandes, mucha gente, siempre estuvieron en conflicto, en guerras, en dificultades, no se querían para nada. Y dice que si el mayor servirá al menor. Esa costumbre era: el menor de 2 hijos serviría al mayor. En este caso, sin embargo, Dios invirtió esa norma. Eso también ilustra el principio que el lugar de una persona en el propósito redentor de Dios no está determinado por el desarrollo natural, sino por la gracia y la voluntad de Dios. O sea, es Dios quien elige a las personas, es Dios quien elige a sus servidores, es Dios el que tiene su plan y nosotros tenemos que adaptarlos al plan de Dios.
Por eso es que Dios quiere que nosotros lo entendamos. El Señor le bendiga. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí que habían gemelos en su vientre. Y salió el primero rubio, y era todo velludo como una pelliza, y llamaron su nombre Saúl. Después salió su hermano trabada su mano al cascañar de Saúl, y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de edad de 60 años cuando ella los dio a luz. Era de 60 años, dice Jacob, por cuanto Rebeca era estéril. Isaac y Rebeca tuvieron que esperar 20 años al hijo prometido. La realización de los propósitos de Dios en la vida de ellos se produjo mediante la oración y la paciencia de la fe. O sea, lo que está diciendo la Biblia acá, que cuando cuando Isaac y Rebeca oraron para que pudiera ella tener hijos, pasaron después 20 años para que estos hijos pudieran nacer. O sea, los propósitos de Dios son diferentes a nuestros propósitos. En esos 20 años ellos tuvieron que aprender a tener fe, a esperar, a confiar en el Señor, que la promesa que el Señor le había hecho se iba a cumplir. Entonces nosotros también tenemos que aprender a eso, a aprender que cuando el Señor nos promete algo, va a ser a su tiempo y no al tiempo nuestro. Que el Señor les bendiga. Dice, crecieron los niños y Esaú fue diestro en casa, hombre de campo, pero Jacob era varón quieto que habitaba en tienda. Llamó Isaac a Esaú, pero porque comía de su casa, más Rebeca amaba a Jacob. Allí también había una dificultad, que había un problema entre los padres, que uno amaba a uno y el otro amaba al otro. Entonces, por esa diferencia se produjo después un problema. Después dijo, y guisó Jacob un postaje, y volviendo de Esaú del campo, cansado, dijo a Jacob, te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió, aquí está la picardía de Jacob, le dice, véndeme este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú, he aquí, yo me voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob, júramelo en este día. Y él le juró, y vendió Jacob la primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de lentejas, y él comió y bebió, y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú su primogenitura. ¿Qué significado tenía la primogenitura? Era una herencia. Contaba de, primero, liderazgo en la adoración y la dirección de la familia. Segundo, un doble porción de la herencia. Tercero, el derecho de bendición del pacto que Dios le había prometido a Abraham. El que Saúl vendiera su primogenitura revela cuál poco valor le había dado a las bendiciones de Dios y a las promesas del pacto. Totalmente optó por canjear las futuras bendiciones a largo alcance por los placeres temporales del presente. De esa manera menospreció Esaú la primogenitura, y Jacob, por su otra parte, deseaba las bendiciones espirituales del futuro, y de ahí salieron las 12 tribus de Israel. Lo que pasa es que Saúl era un hombre carnal, porque era un hombre que no pensaba en las cosas del Señor. Y dice que la palabra del Señor aquí en Efesios capítulo 4 dice, renovado del espíritu de vuestra mente y vestido del hombre creado según Dios, en justicia y santidad y verdad. O sea, Esaú
estaba siguiendo la vida del viejo hombre de nosotros. A él no le importaban las cosas espirituales, sino que le importaban las cosas materiales del momento. Él quería disfrutar el momento. En cambio, Esaú estaba interesado por la herencia, por lo que él había aprendido de las promesas del abuelo. El Señor les bendiga. Ahora había llegado el tiempo de que Isaac se había envejecido. Entonces era el tiempo de recibir la bendición para la progenitura. Y aconteció que cuando Isaac se envejeció y sus ojos se oscurecieron, quedando sin vista, llamó a Esaú, hijo mayor, y le dijo: hijo mío. Y respondió: heme aquí. Y le dijo: he aquí, ya estoy viejo, no sé el día de mi muerte. Toma pues ahora tus armas, tus aljabas y tu arco, y sal al campo a traerme caza, y hazme un guisado como a mí me gusta, y tráemelo y comeré, para que yo te bendiga antes que muera. Aquí Isaac estaba actuando, se le había olvidado que el Señor le había dicho que el mayor serviría al menor. Por eso cuando leí la parte primera dije, aquí, después vamos a conversar de esto, porque Dios había elegido ya a Jacob desde el vientre de su madre para que fuera el elegido. Y cuando Isaac hace esto, su madre Rebeca estaba escuchando lo que Isaac le estaba diciendo a su hijo Esaú. Rebeca fue y habló con su hijo Jacob y le dijo: mira, tu padre quiere bendecir a tu hermano, pero no es lo correcto. Pero ella tampoco actuó correctamente, sino que ella podría haberle dicho a su esposo mío, esto no está correcto, porque la promesa de Dios era que el mayor sirviera al menor. O ella a lo mejor haber orado para que las cosas sucedieran como Dios las quería que sucedieran. Pero ella tomó la decisión de engañar a su esposo. Y le dijo a Jacob, su hijo, que fuera y sacara 2 cabritos y ella se los iba a cocinar para que ella le sabía el gusto a su esposo. Y entonces Jacob le dice: pero madre, no puede ser, porque resulta de que tenemos una diferencia con mi hermano, una diferencia física, que él es muy velludo y yo soy lampiño, o sea, yo no tengo pelos. ¿Cómo lo hacemos? Entonces ella le dijo: no te preocupes, yo lo preparo todo. Entonces ella de los mismos cabritos hizo que le puso vellos en los brazos y en el pecho a Jacob, y le preparó el guisado y todo, y le dijo que se fuera a presentar a donde su papá. Y resulta de que cuando llega Jacob con el guiso y con todo eso, Isaac, como era ciego, no lo vio, pero le dijo: hijo, ¿quién eres? Y Saúl le dijo, Jacob le dijo: soy Esaú. Y el papá le dice: pero ¿cómo tan rápido hiciste tu casa? Y él le dice: es que el Señor me la dio. Todo estaba él preparado ya para mentirle al papá. Entonces le dice: acércate. Y lo palpó. Le dice: tienes la voz de Jacob, pero eres Esaú porque tienes vello. Y también ella le había puesto ropa de Esaú a Jacob, para que esa ropa que venía del campo, con olor a campo. Entonces cuando Isaac le dice a Jacob que se acerque, lo olorosa, y le encuentra también olor a Esaú. Y entonces el padre dio la bendición a Jacob. Y cuando le dio la bendición a Jacob, dice que fue una bendición hermosa, lo bendijo. Entonces dice que en ese momento, cuando Jacob sale de ese lugar, aparece Saúl. Y Saúl sabía también que ya no le pertenecía a la progenitura, porque él la había vendido, porque él nunca tuvo interés en ella. Entonces llega y le dice: padre, y ahí el padre se da cuenta que fue engañado, pero ya no podía retroceder atrás para darle la progenitura de Saúl. Ya estaba dada a Jacob. Se había cumplido lo que el Señor dijo, pero no lo hicieron de forma correcta.
Quizá, hermanos, ¿cuántas veces nosotros hemos querido ayudar al Señor? Como lo hizo también Sara, la esposa de Abraham, cuando nació Isaac. Antes de nacer Isaac, dice que ella llamó a la empleada, por decirlo así de esta manera, para que pudiera darle un hijo a Abraham. También se usó acá lo mismo. Nosotros no podemos hacer las cosas como nosotros creemos que deben ser, sino que tenemos que aprender a conocer la voluntad del Señor. Tenemos que aprender a conocer lo que el Señor quiere. Si el mismo Jesucristo dijo en el Getsemaní, Padre, que se haga tu voluntad y no la mía, el Señor quiere que nosotros andemos como Él anduvo. Por lo tanto, nosotros debemos aprender a conocer cuál es la voluntad del Señor para nosotros. A lo mejor muchas veces tendremos que pasar por sufrimiento, muchas veces tendremos que pasar por cosas difíciles, pero a lo mejor es la manera que el Señor usa para que nosotros podamos ser más humildes, más sencillos, poder aprender que solamente por medio de Cristo podemos obtener lo que queremos. El Señor les bendiga.